Vamos a continuar en nuestra serie de libro de los Hechos. ¿Sí se acuerda de lo que hablamos la semana pasada? ¿O ya se nos olvidó? Bueno, ahorita lo vamos a recordar, ¿sale? Primero vamos a orar, ¿sí? Por este tiempo. Muchas gracias, Padre, gracias por este tiempo, Señor, porque podemos reunirnos con libertad, Señor, porque podemos venir delante de ti, Señor, y derramar nuestro corazón, Señor, y en este tiempo, Señor, escuchar tu palabra. Señor, te pido por cada uno de los que estamos aquí, Señor, que vengamos con un corazón receptivo, Señor. Y aunque no lo venga, Señor, quebranta corazones duros, Señor, como el mazo quebranta la piedra, Señor, así como la mantequilla se derrite en el fuego, Señor. Y te ruego, Señor, por mi vida, Señor, que pueda hablar tu palabra de forma fiel, Señor, con ese entendimiento, Señor, de lo que significa, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer nuestro texto base. Estamos en Hechos 11. Vamos a estudiar hoy del 27 al 30. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Usted sígame, por favor, en la versión que tengan ahí, ¿sí? Me avisan cuando ya lo tengan. Hechos 11, 27 al 30. Dice así: durante aquellos días, unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio, así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio de lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia en Jerusalén. Bueno, aquí venimos de un contexto en donde, ya vimos que cómo fue la conversión de Saulo, que más adelante se iba a llamar Pablo, que es el apóstol Pablo que ya conocemos. Aquí acabamos de ver que Pablo y Bernabé habían ido a vivir a Antioquía. Habíamos visto con nuestro hermano Víctor que en Antioquía fue el lugar donde la primera vez que se les llamó a los discípulos, se les llamó cristianos. ¿Recuerda qué significa cristiano o por qué era esto? ¿Sí lo recuerdan? Bueno, era como una forma peyorativa para referirse a ellos, porque eran conocidos desde los del camino, discípulos. Había muchas formas en las que se les dijeron. Sin embargo, esta forma era peyorativa, ya que hacía alusión como pequeños cristos, pero una forma como de burla. Aquí fue en el primer lugar donde se les llamó cristianos. Muy bien. Bueno, aquí en nuestro texto base continuamos. Vemos que había un grupo de profetas que viajaron de Jerusalén a Antioquía. No se nos dice cuántos profetas eran, ni más características acerca de ellos, solo se nos mencionan que eran profetas. Hoy en día, pues la verdad es que escuchamos la palabra profetas y pensamos, se nos vienen a la idea muchas cosas de forma negativa, ¿no? En nuestro contexto contemporáneo, escuchamos profetas y por algunos sectores de la llamada o nominal iglesia, pues pensamos, ¿no?, en abusos, excesos, muchas cosas en donde se tuercen las escrituras quizá. Sin embargo, tenemos que entender que pues los profetas aquí pues no los ven así. O sea, es algo pues normal dentro de la vida de la iglesia, porque es parte de la iglesia, es un ministerio bíblico. Ahora bien, vamos a ir viendo cuál es la función de un profeta. No es adivinar el futuro o cosas de esas. No, quitémonos esa idea de la cabeza que muchas veces tenemos por malas experiencias que hemos tenido, ¿sí? Muy bien. Bueno, en el libro de los Hechos vemos que llegaron este grupo de profetas y
y no se nos mencionan sus nombres, solamente el ministerio que ejercían. Vamos a ver algunos ejemplos de profetas en el libro de los Hechos, para entender un poquito más cuál es la función del profeta o a qué se dedicaba este ministerio. Acompáñame, por favor, en Hechos 15:32. Yo lo voy a leer igual en la Nueva Traducción Viviente, y ahí me acompañan. Cuando lo tengan me hacen alguna señal, ¿no? Muy bien. Dice así: entonces Judas y Silas, ambos profetas, hablaron largo y tendido a los creyentes para animarlos y fortalecerlos en su fe. Bueno, aquí vemos dos profetas que sí se nos nombran por nombre, que era Judas y Silas. Silas, pues es alguien que vamos a estar viendo en el libro de los Hechos constantemente. Ambos se nos dice que eran profetas. ¿Y qué decían aquí? Hablaron largo y tendido a los creyentes para animarlos y fortalecerlos en su fe. ¿Qué vemos aquí? Bueno, varias cosas. Una, que los creyentes estaban desanimados y necesitaban ser fortalecidos. Vemos que esto es algo que pasa en la iglesia. O sea, no porque seamos cristianos o tengamos nuestra confianza en Cristo, significa que no vamos a pasar por momentos difíciles. Va a haber momentos en donde nos vamos a sentir desanimados y vamos a necesitar ser fortalecidos por otros hermanos. Ahora bien, aquí vemos la actitud de Judas y Silas, que ¿qué hicieron? Los animaron, los fortalecieron, los edificaron, y aparte dice aquí, hablaron largo y tendido. O sea, no fue algo breve, así como que ¿estás desanimado? No, pues anímate, ¿no? No se trata de eso. Uno a veces, bueno, vamos a llegar a este punto donde cómo podemos exhortar al hermano que está desanimado, porque eso también es importante, no nada más es animar por animar. Bueno, hablaron largo y tendido. Esto nos da a entender algo muy importante, que se detuvieron. No fue así de pasada y ya, sino que ellos tuvieron el tiempo para preocuparse por ellos. Y esta preocupación, una preocupación genuina por el hermano desanimado, nos habla del amor que ellos tenían por los hermanos. O sea, no eran ajenos a la necesidad del hermano, ¿vale? Ahora bien, esto no es exclusivo del profeta, si bien es parte del ministerio que ellos ejercían, es un llamado para todos. ¿Y qué quiero decir con esto? Que a veces podemos decir, no, pues yo no soy profeta, ¿no? O sea, pues eso o pastor, o no sé. No, pues eso que lo haga el pastor, ¿no? No, o sea, si nos encontramos en una situación donde vemos o conocemos a un hermano que está pasando alguna situación difícil de cualquier tipo y está delante de nosotros, pues hay que ayudarlo, ¿no? O sea, en lo que Dios nos guía, hay que ayudarlo. Y esto no habla, porque también muchas veces se nos viene a la mente, ¿no? La imagen de dinero, ¿no? Dar dinero, no. La ayuda al hermano no siempre es económica. Muchas veces es pues escucharlo, simplemente. Bueno, tiene un problema, bueno, vamos a sentarnos y escucharlo para ver qué es lo que está pasando, interesarnos por las necesidades de los demás, ¿sí? Y esto, como lo menciono, es para todos, ¿sí? No los vamos a mandar con el pastor. Hay necesidades que a lo mejor sí requieren ir con el pastor, porque hay situaciones más graves que pues sí tienen que ser atendidas por medio de una administración de alguien de mayor madurez que nosotros, quizá. Pero en primer contacto hay que buscar ese interés, y un interés genuino. Ahí va otra. Muchas veces podemos interesarnos por la necesidad del otro, por chisme, puede pasar. A ver, fíjate que me está pasando esto, y a ver, cuéntame más. No, tampoco se trata de eso. ¿Por qué? Porque eso es pecado. O sea, cuando tenemos dobleces en el corazón, dobles intenciones, alguna otra motivación oculta por ahí, eso es pecado, ¿sí? Eso no está bien delante de los ojos de Dios. Entonces, esto no solo aplica para el profeta, aplica para todos. Sin embargo, ellos lo hacían, también era parte de su función.
Por ejemplo, un pequeño ejemplo, tenemos, por ejemplo, al hermano, no sé, Pancho Pantera, que está buscando darle respuesta a Dios y que dice, yo quiero obedecer a Dios en mi trabajo, a lo mejor antes robaba o no sé, perdía mucho tiempo en su trabajo, se tiraba a perder, no sé, mil cosas. Pero dijo, no, eso no está bien, Dios me está hablando que eso no doy testimonio con mi trabajo, voy a hacer las cosas bien. Y a lo mejor eso le está causando problemas. Quizá antes robaban en la empresa y ahora él dice, no, eso está mal, yo no voy a ser partícipe de eso. Y eso le está causando un problema. Quizá este hermano, al verse en esta situación con los jefes, en algún conflicto, está pasando alguna tribulación en su trabajo por querer obedecer a Dios. Y necesita ser apoyado, animado. A lo mejor puede haber algún tipo de confusión si el hermano no está pues tiene cierta inmadurez en su fe o está creciendo apenas. Se siente así como que, pero estoy haciendo bien las cosas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me está yendo mal? Bueno, ahí es donde uno puede entrar, ¿no? O sea, si te están platicando, te enteraste, bueno, a ver hermano, vente, vamos a sentarnos, orientarlo, platicar, orar por él, preocuparme, ¿sabes qué? Ya platicamos, ¿ok? ¿Cómo vas? O sea, a ver cómo te está yendo, un mensajito, ver, preocuparnos genuinamente, ¿sale? Siguiente ejemplo de un profeta, vamos a Hechos 13:1. Dice así, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Bueno, aquí vemos varios nombres, ¿no? Bueno, hay una cierta discusión entre los académicos y los teólogos, que si eran todos profetas y algunos maestros o todos eran profetas y maestros. Bueno, eso no importa. Se nos menciona aquí que eran profetas y maestros estas personas, algunos de ellos bien llevaditos, ¿no? Ahí hasta apodados, pero bueno, esa es otra historia. Bueno, aquí vemos también que había ese ministerio, ¿no? De la enseñanza también. Eran maestros. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que no solamente cumplían el rol de profeta, sino que estaban capacitados o eran entendidos en la palabra de Dios. Y esto es bien importante también. Eran personas que no eran ignorantes de la palabra de Dios. El profeta no es alguien que está listo para enseñar. Y nuevamente, reitero, no es exclusivo del profeta. Todos tenemos que, en mayor o menor medida, estar preparados y listos para dar testimonio de nuestra fe. Si nos preguntan algo, pues estar listos, ¿no? Bueno, y algo importante aquí es de que ¿cómo podemos discernir nosotros si lo que un profeta, un pastor, un evangelista, si lo que yo estoy diciendo ahorita en este momento es conforme a las Escrituras? ¿Cómo puedo saberlo? Escudriñando las Escrituras, conociendo las Escrituras, que todos conozcamos las Escrituras. A lo mejor no somos teólogos o no tenemos un nivel académico acá, no importa, pero podemos llegar a casa y a ver, bueno, agarré mi cuaderno, anoté lo que dijeron, a ver, con la Biblia, ¿qué dice la Biblia? ¿Y cómo podemos crecer en ello? Conociendo la Biblia, es lo que estamos estudiando los domingos, ¿no? Mientras más conocemos lo que es las Escrituras, y no solo un conocimiento intelectual, no solamente me memorizo el Salmo 119 y bueno, ya me hice mi gimnasia bíblica, ya sé un montón de conocimiento. No, escudriñar va más allá de eso. Y bueno, tocando este punto, el meternos en la palabra no solamente es para conocer más académicamente, porque hay académicos muy notables que tienen mucho conocimiento y tienen muy buena teología. Sin embargo, no creen o no obedecen lo que conocen. Y esa es parte importante.
A lo mejor uno puede decir, bueno, yo no sé leer o apenas o solamente sé leer y escribir. Bueno, pero si lo que escucho, lo que entiendo, lo que Dios me está hablando, lo pongo en práctica, ese es el punto del escudriñar la palabra. El estudiar para obedecer. ¿Sí? Bueno, ahora bien, con respecto a la profecía, el comentario bíblico Mundo Hispano menciona lo siguiente: la palabra profetizar desde el siglo XVII ha llegado a tener un solo significado, el de predecir lo que va a suceder. En tiempos de Casiodoro de Reina, profetizar quería decir predicar. ¿Qué quiere decir esto? Que el entendimiento de la iglesia con respecto a la profecía ha ido cambiando. No quiere decir que la profecía que menciona aquí signifique esto, el predecir lo que va a suceder, sino que el entendimiento fue cambiando hacia allá. ¿Por qué? Es un mal entendimiento de lo que dicen las escrituras. ¿Por qué? Porque proliferaron muchos falsos maestros, muchos falsos profetas que cambiaron o distorsionaron esta idea sobre el profeta. Sin embargo, aquí dice que en la época de Casiodoro de Reina, profetizar, cuando alguien hablaba profetizar, hablaba de predicar. ¿Sí? La profecía implica el hablar lo que Dios está diciendo. ¿Y cuál es la palabra profética más segura que tenemos? La Biblia, las Escrituras. Si algo no se conforma con las sanas Escrituras, deséchelo. No viene de Dios. Dice en Gálatas que aunque un ángel del cielo descienda y diga algo, si no se conforma con lo que dice la Biblia, deséchelo y huya de ahí. ¿Sí? Dice en 1 Timoteo 6, del 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancias. Apártate de los tales. ¿Sí? ¿Y cómo podemos, bueno, reiterando en este punto, cómo podemos saber si algo no es conforme a la palabra de Dios? Escudriñando las Escrituras. ¿Sí? A lo mejor en ese momento se sorprendió anótelo. Y en casa, vaya a las Escrituras. ¿Vale? Como cualquiera de nosotros que diga algo, anótelo, vaya a las Escrituras y corrobórelo. Ahora bien, esto no con una motivación de retadora, ¿no? O sea, de a ver si es cierto. No, tampoco, sino con una actitud humilde de, bueno, vamos a ver qué dice las Escrituras con el fin de profundizar más en casa. ¿Sí? Porque lo que damos aquí, quien el pastor que viene, se para aquí, estuvo buscando a Dios la semana, Dios le habló el texto, se puso a estudiar, escudriñar, viene y da una parte de lo que Dios le habló. O sea, pero la otra parte, o sea, nosotros tomamos esto, vamos a casa y Dios nos sigue hablando. ¿Sí? Nada más es el principio. Alguien decía, bueno, ponía un ejemplo al respecto de esto. Decía las cosas, bueno, una analogía es así. El pastor se prepara para el sermón, ora, entra en la presencia de Dios, busca a Dios. Es como si le preparara un rico bistec. Lo sazona bien rico, acá le da sus golpecitos para que no esté muy dura la carne, le pone sal, pimienta, lo deja marinando, bien rico acá. Llega, lo pone en el sartén, acá, y ya llega, lo empieza a comer. ¿Qué es esto? Fue a la presencia de Dios, escudriñó la palabra de Dios, Dios le habló, estuvo comiendo la palabra de Dios, y de repente, ¿qué pasa? Llega y da de lo que comió. O sea, no, regresa algo que a lo mejor a algunos les da asco, ¿no? Pero, o sea, nos devuelve algo. Bueno,
usted vaya, prepárese su bistec con lo que tiene, con los ingredientes que bueno, usando la analogía, que vio, que preparó, tomó su bistec. Pues yo también voy a ir a casa a tomar mi bistec y voy a echarle mi sal, mi pimienta. Bueno, yo también voy a mi casa a estudiar la palabra de Dios, a que Dios me habla a mí también. ¿Sí? Bueno. Otro ejemplo de profecía o de profetas que se menciona en Hechos es el siguiente. Hechos 21 del 8 al 9. Dice lo siguiente. Dice así. Nos hospedamos en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7. Tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Bueno, aquí hay varias cosas bien interesantes a rescatar. Habla de Felipe el evangelista y de sus hijas. Felipe el evangelista se menciona varias veces en Hechos. Lo vamos a ir viendo conforme vaya avanzando la serie. Felipe el evangelista era uno de los 7. ¿Los 7 quiénes? De los 7 diáconos. Esto lo encontramos en Hechos 6:5. Ya, si queremos estudiarlo un poquito más, bueno, anótelo y lo revisamos en casa. ¿Qué menciona aquí o qué podemos ver aquí? Bueno, que era un hogar que era activo en el ministerio. O sea, no solo Felipe el evangelista era activo en el ministerio, sino que dice que tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Ellas también eran activas en el ministerio. Porque muchas veces podemos, como dicen, ser candil en la calle y oscuridad en casa. Podemos ser así, o sea, acá el hermano y casi tendernos a los pies para que pasen encima como tapete, y en casa ser unos cocodrilos con la familia, con la esposa, con los hijos, y no se trata de eso. O sea, se trata de que somos las mismas personas, ¿sí? El ministerio comienza en la familia. Y vemos esto. Felipe el evangelista era activo en el ministerio, pero sus hijas también. Ahora bien, aquí hablamos de que sus hijas profetizaban. Hay también una discusión acerca de esto, si solamente predicaban o qué tipo de profecía hacía. La Biblia no lo dice. No nos dice el contenido de su profecía o qué dijeron. No se nos habla acerca de eso, pero también podemos rescatar algo interesante, y es que eran hijas, eran mujeres. Hay sectores en la iglesia evangélica, hay algunos sectores que no permiten a una mujer ser activa en el ministerio, participar en algún ministerio, sumamente cerrados en ese sentido por alguna mala interpretación de algún texto o algún contexto que tomaron mal en las escrituras, y son contextos cerrados en ese sentido. Sin embargo, aquí vemos que estas mujeres profetizaban. Ahora bien, con esto no quiero decir o no nos desbalanceemos hacia el lado contrario, porque a veces también caemos del otro lado del caballo, porque también podemos pensar en los excesos que hay o que vemos hoy en día, en donde hay iglesias que caen al otro lado en un feminismo dentro de la iglesia, y caen en un matriarcado, donde hay un desbalance antibíblico y se caen en otras cosas. Ni uno ni el otro lado están bien. Los extremos nunca son buenos. Siempre vamos a encontrar el balance en las escrituras, ¿sale? Así que estas mujeres eran activas en el ministerio, profetizaban. Y bueno, esto también nos puede recordar o nos puede llevar a pensar en otro versículo, en Hechos 2:17. Se lo voy a leer. Dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. También vemos aquí cumplida esta escritura. O sea, estaba pasando esto en la vida de los hechos. Muy bien. No se nos dice mucho contenido sobre las profecías de las hijas, pero más adelante sí vamos a ver a alguien donde sí se nos da más detalle de esto. Y esta persona es Ágabo. En algunas versiones dice Agabo, pero es Ágabo.
Vamos a Hechos 11:28, que es nuestro texto base. Dice: uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Recordemos que Ágabo venía con un grupo de profetas. No se nos dice cuántos eran, no se nos habla más allá de ellos, pero de esta persona sí, se nos da la identidad de Ágabo. Ágabo más adelante en el libro de los Hechos lo vamos a seguir viendo. Va a dar otra profecía referente a Pablo. Y ya llegaremos a ese punto más adelante. En esta ocasión se nos dice que es guiado por medio del Espíritu Santo a profetizar acerca de una situación que va a pasar. ¿Cuál es esa situación? Un hambre que va a pasar. Dice, en algunas versiones dice toda la tierra habitada, en otras menciona que todo el mundo. Bueno, estas versiones, lo que se menciona aquí es como una hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Es como una exageración para dar a entender un punto, es un adorno del lenguaje, o aquí localmente una hipérbole. Pero aquí estaba mencionando algo de forma exagerada, pero refería no que iba a haber hambre en todo el mundo, sino que iba a haber hambre en el mundo romano, en el imperio romano, en una parte nada más del mundo. Bueno, se nos menciona aquí que va a pasar esta hambre, ¿cuándo? En el reinado de Claudio, y esto sí pasó. De hecho, pues podemos ver que la profecía de Ágabo era verdad, o sea, sí se cumplió esto, sí fue guiado por medio del Espíritu Santo, y esto sí pasó. Ahora bien, en el reinado de Claudio la historia nos dice que, algunos estudiosos, historiadores, debaten sobre si fue, sobre los años en que se dio esto, pero la mayoría cree que fueron varios tiempos de hambre, o sea, fueron varias hambrunas que hubo en su reinado, sea como haya sido, una o varios tiempos de hambre, hubo hambre en el tiempo de Claudio. Bueno, ahora bien, esta profecía también nos puede llevar a recordar otra situación muy parecida que pasó o que se menciona en la Biblia, otra historia que pasó tiempo atrás. ¿De quién estamos hablando? De José. José, en los días de José, bueno, dando un breve pantallazo, ahorita vamos a ir un poquito más a fondo, se nos dice que José, Dios advirtió por medio de un sueño que tuvo Faraón, Dios advirtió que iba a haber una hambruna grande. ¿De cuántos años? 7 años. 7 años de abundancia, donde iba a haber mucha comida, y 7 años de escasez, de hambre. Esta profecía fue dada a Faraón, pero era para José, para la preservación de su pueblo. Y podemos ver la historia completa en Génesis 37, 39, 40, sucesivamente hasta el 47. Pues por obvias razones, pues no lo vamos a leer, son muchos capítulos, pero en casa sí estúdienlo, porque es bastante interesante. De ahí podemos sacar toda una serie y podemos llevarnos aquí todo el año. Pero brevemente, José era el hijo de Jacob, ahora conocido como Israel. Debido a envidias que había habido con los hermanos de José, sus hermanos lo vendieron a un grupo de madianitas, a un grupo de gente de las cercanías. Estos lo vendieron a un egipcio llamado Potifar, el cual pues lo tenía como esclavo. Sin embargo, halló gracia ante los ojos de Potifar. Dios le dio gracia, porque José era un hombre íntegro que temía a Dios. Y Potifar lo puso a cargo de toda su casa. Solamente estaba debajo de Potifar. En José había integridad. José era un hombre íntegro. ¿Y cómo podemos saber esto? Porque dice que más adelante José prosperaba en todo lo que hacía. Sin embargo, alguien se fijó en él, la esposa de Potifar.
Entonces, pues le estuvo insistiendo, se le estuvo insinuando mucho, y pues José era un hombre íntegro que temía a Dios, y temía a Dios y sabía pues que estaba mal eso. ¿Qué pasó? La rechazó. El punto aquí es de que hubo un día en donde pues la mujer mintió, dijo que no, que él había sido, se metió en este engaño esta señora, lo metió ahí, y pues Potifar, ¿a quién le va a creer? Pues a su esposa, lo echó a la cárcel. Bueno, fue a la cárcel. Uno puede decir, pero pues, ¿por qué una injusticia? ¿No? ¿Por qué terminó en la cárcel José? Bueno, vamos a ver qué pasó después. José estaba en la cárcel. Uno puede decir, bueno, estaba en un punto muy bajo, ¿no? O sea, en su vida, o sea, en la cárcel. Pero José no perdió su integridad. Pudo haberse amargado, pudo haber dicho muchas cosas. Sin embargo, José continuó siendo un hombre íntegro, temeroso de Dios, y esto también halló gracia con el carcelero. ¿Qué pasó en la cárcel? El carcelero lo puso a cargo de la cárcel. Imagínense, un preso a cargo de la cárcel, o sea, no se iba a escapar, y el carcelero lo sabía. Bueno, entonces llegaron dos hombres arrestados, los echaron a la cárcel. Uno era el copero y el otro el panadero de Faraón. El copero y el panadero, ambos tuvieron unos sueños. Se lo platicaron a José, Dios le dio la interpretación a José de esos sueños. Uno fue ejecutado y el otro fue restituido en su puesto. Bueno, pues el que fue restituido no se acordó de José. No lo comentó lo que había pasado con Faraón hasta que Faraón tuvo un sueño. Tuvo unos sueños. Y entonces pues nadie podía, no los entendía, nadie le pudo decir el significado de estos sueños. ¿Qué pasó después? Esta persona se acordó de José y le dijo, hay un hombre en la cárcel que hace X años interpretó el sueño que tuve y fue certera su interpretación. Entonces, ¿qué pasó? Faraón dijo, háganlo traer. José interpretó estos sueños que decían que iba a haber 7 años de escasez, de abundancia, y 7 años de hambruna. ¿Sí? Y no solo eso, sino que José era una persona que tenía mucho entendimiento. O sea, Dios le había dado sabiduría, ¿no? O sea, no solo para interpretar sueños, sino que le dio consejos sobre cómo hacer una buena administración en los tiempos de abundancia para poder sobrellevar los tiempos de escasez. Entonces Faraón dijo, lo puso como gobernador solo después de él. Entonces, uno pudiera pensar, ¿no? O sea, si no conoce la historia, uno pudiera pensar, pues ya, final feliz, ¿no? No, o sea, siguieron pasando más cosas, por eso le digo que lo lea en casa, porque es muy profundo y se puede sacar muchas cosas, extraer mucha riqueza de esto. Sin embargo, Dios usó esto para poder sustentar a la familia de José, porque ellos iban a padecer, el pueblo elegido de Dios iba a padecer esa hambruna, o sea, no eran ajenos a esa hambruna, y Dios los trajo a Egipto, pasaron una serie de cosas. El punto es de que José pudo proveer de ese alimento en los años de hambre a su familia, y con esto el pueblo de Dios fue preservado. Y uno lo ve en retrospectiva y dices, no, pues bueno, conoce la historia desde clases de niños, ¿no? Y dice, sí, ya hasta se sabe la historia, pero miremoslo en perspectiva, o sea, que esté pasando en ese momento, y uno, pues no, o sea, dice, me está yendo re mal, o sea, ¿cómo? Sin embargo, Dios nunca deja de tener el control de todo. O sea, Dios siempre tiene el control. Aunque uno pueda decir, no, pues es que pasó esto, me está yendo así. Y no me refiero a un mensaje triunfalista, o sea, porque no es el punto. No siempre le va a ir bien en cuestión terrenal. O sea, vamos a ver más adelante con algunas personas de Hechos que fueron martirizados. Y uno puede decir, pero si lo ve con ojos terrenales, pero sin embargo, hicieron la voluntad de Dios. O sea, y Dios lo ve mucho más allá de lo que nosotros con nuestros ojos terrenales lo vemos. Aquí sí preservó en cuanto terrenalmente a su pueblo, y lo podemos ver.
Y esto, al igual que con José, en el libro de los Hechos estaba pasando esto. Dios estaba preservándolos, los estaba advirtiendo sobre un hambre que iba a venir en esa región. Imagínense que les digan, va a venir un tiempo de mucha crisis. ¿Qué harían? ¿Qué haríamos? Bueno, prepararnos sería lo más sabio, ¿no? O sea, no decir, bueno, pues ya que llegue la crisis, ahora sí me preocupo. No. ¿Y qué pasó aquí? Se prepararon, igual que con José. Dicen Hechos 11:29. Así que los creyentes en Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio lo que podía. Primeramente, creyeron lo que Dios les estaba hablando. Y eso es importante, porque si no creemos lo que Dios nos habla, no podemos poner manos a la obra, no podemos actuar, o sea, obedecer, porque no se cree. Primeramente, creyeron lo que Dios les habló y entonces decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea. El decidir es la siguiente parte, que podemos decir, sí lo creo, pero pues bueno, o sea, me quedo cómodo, pues a lo mejor a mí no me va a tocar eso. O sea, bueno, pues el hermano, a ver, le mando algo por ahí, pero pues no, o sea, decidieron, tomaron decisión de obedecer, de ayudarlos. Dijeron, había tensión entre los gentiles y entre la iglesia de los judíos y los gentiles, había tensiones, fricciones por ahí. Recordemos que Antioquía no es una parte judía, eran gentiles. Entonces, ¿qué pasó? Decidieron enviar una ayuda. ¿Y qué pasó aquí? Cada uno dio lo que podía. No dieron lo que no tenían. O sea, tampoco se trata de que, bueno, doy lo de la renta de mañana porque me emocioné y mañana ya no tengo ni para pagar la renta. O sea, no se trata de eso. Ellos determinaron y dieron lo que podían, pero dieron lo que podían, eso no está tampoco condicionado a una situación económica. El dar está asociado más al corazón que a lo que tenemos en la bolsa. Porque podemos tener mucho dinero y ser mezquinos y dar lo que nos sobra. Sin embargo, a veces podemos no tener nada económicamente, pero sí ayudar de alguna manera. O tener el anhelo de ayudar. De hecho, lo vimos en la serie que pasó en Corintios. Vimos una situación parecida, donde unos hermanos que no tenían, que ellos necesitaban ser ayudados, no, dijeron, déjanos participar con las ofrendas para apoyar a estos otros hermanos. O sea, uno ve cuando uno quiere dar. Ahora bien, como lo mencioné anteriormente, dar no solamente es dinero, ¿sí? No solo es económico. No es de que, bueno, van a pedir una ofrenda, ¿no? No vamos a pedir ofrenda. El dar va mucho más allá del dinero, porque hay gente que solo dice, bueno, dinero, pues ahí está, pero no doy mi tiempo, o no me interesa lo que pasa, ahí está. Y eso no es lo que dice aquí. Dar implica el darnos, nosotros, ¿sí? El darnos como hermano realmente, o sea, como alguien que me interesa. Amo a mis hermanos y por lo tanto me doy a ellos. A veces, como les digo, va a ser tiempo. Voy a escuchar, a ver, platícame tus problemas, ¿qué te está pasando? Bueno, demos ese tiempo. A veces estamos bien apurados. La vida actual es muy rápida y es tan rápida que a veces no nos detenemos a hacer misericordia. Porque se me hace tarde, porque esto, por el otro. Y sin embargo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Dios sí nos va a llamar a cuentas a cada uno de nosotros por mi respuesta me va a llamar a mí, a usted lo llamará por las respuestas que tenga que dar. No es de que, bueno, fulanito podía ayudar y no ayudó. No, o sea, Dios va a llamar a cuentas al hermano, a mí también, a usted también, y es algo que viene del corazón, ¿sí? A veces va a implicar el orar, a veces no mandamos ni un mensajito, ¿no? O sea, a veces solamente con un like ahí en el grupo y ni oramos. Mejor, bueno, o sea, si se expone alguna petición, primero ore
y ya luego manda un atendiendo o algo así, pero primero ore. Porque a veces sentimos que cumplimos por mandar ahí orando, atendiendo, un sticker o lo que sea. No, oremos realmente, genuinamente. ¿Sí? Eso es bien, bien importante y aquí lo vemos. Cada uno dio lo que podía. ¿Qué podemos dar? Es algo que tenemos que meditar cada uno de nosotros, que sí puedo dar. Porque a veces nos centramos en lo que no podemos. No, es que no tengo esto, no tengo el otro. ¿Qué sí tengo? ¿Qué me ha dado Dios? ¿Qué tengo? Porque lo que Dios me dio, Dios me va a pedir cuentas de cómo lo administré. ¿Sí? Y le repito otra vez, no solo implica dinero, mucho más allá que el dinero. ¿Qué hay en mi corazón? O sea, porque a veces también podemos dar algo, pero no lo hacemos con las motivaciones correctas. ¿Por qué lo hago? Es otra cosa que tenemos que meditar en casa. Y ir a la presencia de Dios y que Él descubra lo que hay en nuestros corazones. Eso es muy importante. En lo secreto, ir y Dios nos hablará. Dios nos va a hablar si vamos a Él, si disponemos nuestro corazón. Ahora bien, mencionaba anteriormente que muchas veces podemos tener las ganas, ¿no?, de ayudar al hermano, quizá dando un consejo. Bueno, algo importante es qué consejo le voy a dar al hermano, porque no se trata nada más de tener las ganas. Puedo tener las ganas de, sí, me está pasando esto, el otro, aquello, y damos un consejo malísimo, o sea, nada que ver. Y aquí, ¿cuál es el punto? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? ¿Cómo podemos saber qué dice Dios? Yendo a su palabra, yendo a su presencia. Vemos, si leemos con cuidado los evangelios, ¿qué hacía Jesús? Jesús siempre se nos dice, fue al monte a orar. Se fue a un lugar apartado. ¿Qué es un monte? Porque es un lugar donde, imagínate, un cerro alto, no iba él solo, en la noche. Cuando eligió los 12 apóstoles, ¿qué pasó una noche antes? Pasó toda la noche orando, toda la noche. Una decisión muy importante que iba a tomar, algo importante que iba a hacer, toda la noche. ¿Qué dice Dios? Estuvo ahí con el Padre en comunión. Jesús es Dios, sin embargo, necesitaba ser guiado, en la voluntad del Padre. Padre, ¿qué quieres que haga? Ahora bien, ¿cuánto más nosotros? Porque el tomar decisiones así bueno, si lo meditamos, es hasta arrogante. Porque podemos, el no tomar ese tiempo al despertar en la mañana para consultar a Dios y decir, Señor, aquí está este día, ¿qué quieres que yo haga? Guíame, voy a tu palabra. Es como decir, implícitamente es como agarrar la Biblia y cerrarla y decir, no te necesito. Yo puedo tomar mis decisiones. No lo decimos así, pero con nuestras actitudes hablan de esto. Bueno, vayamos a la palabra de Dios. Y no como gimnasia bíblica, porque también pasa eso. Que vamos como gimnasia bíblica, me aventé medio libro de Isaías, no entendí nada, pero ya leí. Tampoco. No se trata de eso. Ahora bien, tenemos que conocer qué es lo que dice Dios, cómo podemos conocerlo a través de su palabra y en comunión con Él. Mencionábamos de los profetas. Hay en Jeremías 23, 21 y 22, si me acompañan, dice lo siguiente, y esto es muy importante no solo para los profetas, ahorita lo vamos a ver. Dice de la siguiente manera, Jeremías 23, 21 y 22. Que si lee todo el 23 está fuerte. Pero bueno, vamos a esa parte. Dice,
No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. La parte donde dice en mi secreto, hay otras versiones que lo traducen como en su presencia, en otras partes en su consejo, se hubieran reunido conmigo, no se reunieron conmigo. Cualquiera de ellas, ¿qué hicieron estos profetas? Estos profetas no iban a Dios. Ellos profetizaban, bueno, vemos todo el contexto de Jeremías y estos profetas, a diferencia, por ejemplo, de Ágabo y los demás profetas que vimos, hablaban sus propias palabras, lo que el pueblo quería escuchar. No estaban siendo guiados por Dios. Sus motivaciones erradas. Le decían al pueblo lo que quería escuchar. Va a haber paz, no hay guerra. Sin embargo, Dios dice aquí, no estuvieron en mi secreto. Si hubieran estado ahí, habrían hecho oír mis palabras al pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Ahora bien, usted puede decir lo que comentaba hace rato. Yo no soy profeta, yo no sé, yo soy evangelista o yo tengo algún otro ministerio, soy misionero, no sé, lo que sea. Sin embargo, somos un pueblo de sacerdotes. Somos representantes de Dios. Cristo nos ha redimido para nuestro Dios. ¿Cuánto mayor carga deberíamos de tener en ello? Porque vamos al mundo a predicar su palabra, a testificar de Cristo, o sea, a donde esté, o sea, en las tortillas, a lo mejor le dieron dinero de más en el cambio. ¿Qué hice? Me lo embolsé, a sabiendas, porque pues, uno a veces puede no darse cuenta y echarlo en la bolsa, pero si usted se dio cuenta que le están dando dinero de más, ¿qué hizo? Le dijo, ¿no sabe qué? O con nuestros hechos, ¿qué están hablando al mundo? Ahora bien, si le estamos predicando a nuestros compañeros de trabajo, o a algún vecino, o a quien sea, estamos dándole la palabra de Dios. Estamos haciendo parte de la función del profeta, que es hablar la palabra de Dios. Y esto no es para que diga, haz el profeta fulano, no, nada de eso. O sea, no quiero decir eso. Pero esa era la función y ellos iban vemos Jeremías y hay una carga bien fuerte sobre el profeta, o sea, es algo bien fuerte. Platicaba con Ángel antes de iniciar la prédica de este tiempo, de cuando de las campanitas que les ponían al sacerdote, ¿no? O sea, pero ¿qué pasaba ahí? O sea, le ponían unas campanitas porque la presencia de Dios descendía y si el sacerdote que entraba a la presencia de Dios había pecado, no estaba bien delante de Dios, caía fulminado. Es algo fuerte. Dios aquí está hablando fuerte a gente que habló en representación de Él y no estuvo en su secreto. No hizo hablar las palabras que realmente estaba diciendo el Señor. Ahora bien, nosotros si queremos animar a alguien, quizá a algún hermano, bueno, ¿qué me está hablando Dios para animar al hermano? O sea, porque no todos los tiempos de enfermedad o tiempos de dificultad le echamos la culpa a veces al diablo de cosas que el diablo no tiene nada que ver. A veces Dios está tratando con nosotros, y no porque hayamos pecado necesariamente, pero a veces falta ajustar cuestiones de carácter en algunos de nosotros, y viene alguna prueba para pulirnos, un tiempo duro para pulirnos. O sea, y si vamos sin consultar a Dios a hablarle al hermano, podemos estarle diciendo paz, paz. Tiempos de paz vienen cuando Dios está hablando otra cosa. ¿Y eso cómo lo vamos a saber? En el secreto, en el lugar secreto. Así como lo hizo Jesús. Iba al lugar secreto en comunión con el Padre. Esa es la mejor manera que podemos ayudarnos los unos a los otros. Ahora bien, bueno, concluyendo,
Vamos al versículo 30 de nuestro texto base. Dice así: así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Tanto Bernabé como Saulo no eran cualquier gente. O sea, uno pasa las páginas de los hechos y piensa que fue así luego, ¿no? Pero dice anteriormente que estuvieron un año en Antioquía. La iglesia los conocía, los estuvo ahí viendo. A lo mejor, bueno, ellos sabían que el pasado de Saulo, ¿no? Pues con mayor razón, ¿no? Había ojos viéndolo. O sea, ¿quién es Saulo? A ver, vamos a verlo. Estuvo un año ahí, lo conocieron. Tanto Saulo como Bernabé eran gente de testimonio. Por eso les confiaron estas ofrendas para llevarlas. Ahora bien, nosotros, ¿qué testimonio estamos dando? O sea, somos confiables también. Nos podrían encargar, no sé, alguna ofrenda para alguna otra congregación o algunos hermanos, o la despensa a lo mejor. O sea, ¿sabes qué, hermano? Vaya a dejar la despensa a fulana familia. ¿Va a llegar la despensa completa? Bueno, eso es algo que tenemos que meditar cada uno, ¿no? O sea, porque a lo mejor puede decir, no, pues sí llegaría, pero a lo mejor en otra cosa no somos confiables. Eso es algo que cada uno tiene que ir al lugar secreto y que Dios nos muestre. Bueno, y este lugar secreto, bueno, tenemos que meditar en cuanto a esto. Si valoramos la presencia de Dios, ¿qué respuestas estamos dando? Si Dios ya nos habló y a lo mejor nos dijo, no, sabes que tú te quedarías con media despensa. Bueno, ¿qué respuestas doy al respecto? Ya sé que a lo mejor en esto no estoy saliendo aprobado, pero ¿qué estoy haciendo con eso? Estoy buscando crecer, dar respuestas para ser aprobado por Dios. No por los hermanos, porque a lo mejor uno puede verlos aquí o pueden verme pero Dios me conoce, Dios nos conoce. Dios sabe quiénes somos. Nosotros también, pero Dios nos conoce más a profundo, porque a veces nosotros también tenemos un concepto de nosotros mismos muy errado. Pero ¿qué respuestas doy? O sea, Dios ya me habló sobre eso, sobre aquello. Estoy trabajando para realmente ser ese hombre confiable, como Pablo, bueno, Saulo y Bernabé, o no. Bueno, y aquí concluye que le llevaron las ofrendas a los ancianos de la iglesia de Jerusalén, y aquí también vemos que se le entregaron a otras personas de confianza, a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. No se le entregaron a cualquier persona. Igual allá había gente destinada a ello que daban testimonio. Los ancianos aquí no eran gente que agarraron nada más así, sino vemos cuando eligieron a los diáconos, vemos cómo fue esto. Eran gente llena del Espíritu Santo. Porque a veces podemos tomar las cosas con ligereza, ¿no? Bueno, ¿quién quiere ayudar con, no sé, con la limpieza, por ejemplo? Venir a limpiar. Y algunas personas pueden decir, pues verlo como una escalera, ¿no? O sea, decir, bueno, empiezo limpiando y de ahí me van a subir a, quién sabe, X ministerio, no sé. Muchas veces se da eso. Sin embargo, vemos la vida de la iglesia en Hechos, y aún para lo que a los ojos terrenales pudiera ser algo pequeño, decía, no, tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Para que esas sillas queden limpias, tiene que venir alguien lleno del Espíritu Santo, no cualquier persona. Si nosotros estamos desempeñando alguna función ministerial, estamos trabajando en la obra, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Lo estamos viendo de esta manera? Limpiamos las sillas, barremos, limpiamos el baño, nadie me ve, pero ¿cómo lo estoy haciendo? O sea, con esa conciencia de que esto es para Dios. O no, pues, quiero como un escalón, quiero escalar a un lugar donde me vean. Cada quien sabe. Y esto también es para afuera, no nada más para el ministerio aquí congregacional,
que tenemos ministerios en casa. La familia es el ministerio, como les comentaba. Ahora bien, para concluir, el testimonio del libro de los Hechos, todo lo que estamos estudiando hoy, las semanas pasadas y lo que vamos a ver, si Dios quiere, en semanas posteriores, no es para obtener más información o saber y decir, ya sé como un poquito más sobre los profetas o Ágabo, no sé. No es para obtener información y ya, o sea, no busquemos academizar las reuniones, sino esta vida de los hechos, nosotros seguimos siendo iglesia, igual que ellos. El Espíritu Santo sigue aquí, se sigue escribiendo la historia. Esto nos tiene que llevar, el escuchar la palabra de Dios, lo que pasa con los hechos, lo que pasó con Saulo, etcétera, nos tiene que llevar a cotejar nuestra vida con lo que dicen las Escrituras y decir, bueno, yo estoy creciendo, ¿cómo estoy yo? ¿Hacia dónde puedo crecer? O sea, ¿qué me está hablando Dios al respecto a esto de forma práctica, no solo como información? Porque vamos a ver cosas bastante interesantes que pasaron en los hechos, que a veces se nos olvida o no lo hemos leído, no sé, pero hay cosas muy interesantes que a veces no tenemos presente, pero la Biblia no habla curiosidades, ¿sabe? Todo tiene un propósito y esto es para nuestro crecimiento, nuestra edificación personal y mutua, dar fruto. Bueno, tenemos mucho que meditar. Vamos a orar para despedirnos. Muchas gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas, Señor. Gracias, Señor. No queremos desechar tu palabra, no queremos que nos haya entrado por un oído y salga por el otro, Señor, sino queremos crecer. Queremos valorar tu palabra, Señor, cada día. No queremos ser orgullosos o arrogantes y cerrarla toda la semana y abrir aquí en el servicio. Eso es orgullo, eso es un acto arrogante, Señor. No queremos vivir de esa manera, sino queremos atesorar tu palabra en nuestros corazones y en nuestra vida, Señor, de tal forma que la abracemos con fuerza, Señor, en nuestras vidas y lo obedezcamos y nos deleitemos en ella como algo valiosísimo, Señor, como un tesoro. No para que nos vean, Señor, sino queremos crecer en ti, conocerte más, agradarte más, Señor, darte respuestas, dar testimonio de ti, Señor, en donde estemos. Y no que nuestro mal testimonio, Señor, hable mal de ti entre el mundo. Queremos crecer cada día, Señor, y queremos hacerlo siempre en tu presencia, Señor. Te necesitamos, Padre. Gracias por mis hermanos, Señor. Te ruego, Señor, que tu palabra haya llegado a sus corazones, Señor, y que cada uno de nosotros te demos respuesta, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a nuestro tiempo de oración.